El Tottenham se ha proclamado campeón de la Europa League por tercera vez en su historia, venciendo a Manchester United totalmente incapaz y completamente desesperante en una de las finales europeas más flojas que hemos vivido en los últimos años. Por eso tenemos que repasar lo poco que nos ha dejado esta final y también lo que significa, lo mucho que significa este triunfo y esta derrota para el conjunto londinense y también para los Red Devils. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? San Mamés acaba de acoger la victoria del Tottenham por 1-0 en una final de la UEFA Europa League que no va a pasar a los anales de la historia por su calidad, pero que sí lo va a hacer, sobre todo por los problemas que han tenido durante toda la temporada los dos finalistas. Finalmente, los Spurs, el conjunto de Ange Postecoglou, el conjunto londinense, se ha proclamado por tercera vez en su historia campeón de esta competición. Lo hizo en 1971, lo hizo en 1984 y 41 años después, rompiendo la racha de 17 temporadas consecutivas sin ganar un título, el Tottenham se ha proclamado campeón de esta edición 2024-2025 de una Europa League marcada en rojo para los aficionados del Athletic Club, también con un sentimiento muy especial para los aficionados de la Real Sociedad. Finalmente ninguno de los equipos españoles pudo llegar a disputar esta final en San Mamés y bueno, pues la realidad es que vamos a recordar, yo creo que con más ganas de olvidar lo que ha ocurrido entre Tottenham y Manchester United que con ganas de recordarlo, porque finalmente el conjunto de Ange Postecoglou se ha terminado llevando la victoria, se ha terminado llevando este triunfo absolutamente histórico, como os digo, rompiendo una racha de 41 años sin conseguir un título europeo, rompiendo la racha de 17 años sin conseguir un título en general desde que lo hizo en la temporada 2008 con esa Copa de la Liga que ganó Juan de Ramos, bueno, pues a poco tiempo de llegar al conjunto londinense, abandonando también ese Sevilla tan exitoso. Los Spurs, el conjunto de Ange Postecoglou, nos ha dejado un triunfo en una final europea, o el triunfo mejor dicho en una final europea en la que menos ha disparado, en la que menos pases ha completado, en el que menos porcentaje de posesión ha tenido el conjunto ganador y también en el que menos pases se han completado. Por lo tanto, toda esa conjunción de datos, de estadísticas, nos resume muy bien el papel tan flojo que ha tenido un Tottenham que pese a ello ha sido capaz de vencer a un Manchester United que cometió un error grave en su defensa, en su área, lo aprovechó de maravilla un Tottenham que fue capaz de anular muchas de las ventajas que, bueno, pues intenta, ¿no?, generar el sistema y la forma de jugar de un Rubén Amorim que queda clarísimamente tocado no solo por la temporada sino también por lo mal que ha vuelto a estar su equipo en ataque durante todo este encuentro y cómo ha concedido ese tanto del 1-0, perdón, en el que, bueno, pues Brennan Johnson, bueno, pues ha generado un poquito de caos y Luke Shaw se ha terminado marcando un gol en propia puerta. Ange Postecoglou le ha ganado la partida a un Rubén Amorim, al que obviamente, bueno, pues muchas de las críticas tienen que estar dirigidas a él en una temporada muy complicada para ambos conjuntos, en las que llegaban, bueno, pues en esa zona prácticamente justo por encima del descenso, 16º y 17º en la Premier League, temporadas para olvidar de cada uno de los equipos que podían maquillarse ligeramente con este triunfo, ¿no? Finalmente, obviamente también por su dimensión, creo que esta temporada va a pasar a ser histórica para el Tottenham con este triunfo en la Europa League y con su clasificación a una Champions que le va a permitir, bueno, pues poder dar esos pasos hacia adelante en cuanto al término económico, en cuanto a poder incorporar fichajes, incluso también a retener jugadores tan importantes como puede ser su capitán, el bueno del Cuti Romero. Veremos lo que ocurre, pero la realidad es que el conjunto de Ange Postecoglou con esta victoria tiene que tomar una decisión, veremos cuál es, veremos si el entrenador australiano de origen griego continúa al cargo, veremos si es así, veremos si no, pero ahora le toca dar un pasito hacia adelante y el entrenador ya es historia de un Tottenham que se ha proclamado campeón europeo después de 41 años sin lograrlo y ha roto una sequía de 17 temporadas sin lograr levantar un trofeo. Esa es la cara amable, la cara más negativa, obviamente, para un Manchester United que no juega una final de Champions League desde 2011, que no juega o que no gana, mejor dicho, una Premier League desde 2013, que ha disputado en las últimas 8 temporadas
3 finales de Europa League, ganó la primera frente al Ajax en 2017, perdió la siguiente en penaltis frente al Villarreal en 2021 y esta temporada acaba de perder unas finales más flojas, de menor nivel, peor jugadas por ambos equipos que hemos visto en los últimos años sin ningún tipo de duda, y seguramente los que recuerden, los que tengan buena memoria, pueden decirnos que incluso en muchos años, ¿no? Pero la realidad es que ha sido una temporada completamente para olvidar de un Manchester United que, liderado por Rubén Amorim, que fue capaz, ¿no?, o se le convenció para llegar al banquillo de los Diablos Rojos a mitad de temporada, a los pocos meses de comenzar, después de mantener en el cargo a Erik ten Hag. Yo creo que, pues algunos pensábamos que era buena idea, porque este equipo lo que necesitaba era estabilidad, era construir sobre una idea y ir dando pasos hacia adelante en vez de volver a tirarlo todo y volver a reconstruir. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que a Rubén Amorim, yo creo que desde la directiva le dieron luz verde a que él implantase su idea de juego. Rubén Amorim dijo, nada más llegar, que lo que él iba a hacer era adaptar a los futbolistas a su idea de juego. En vez de él adaptarse a los jugadores y a sus virtudes, los jugadores se tenían que adaptar a su idea de juego. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque desde el club le habían transmitido que su idea era la buena, es decir, que confiaban en su idea y en su forma de jugar para llegar los próximos años a volver a luchar y a ganar esos títulos tan importantes, Premiers y Champions League. Y obviamente Rubén Amorim le convencieron o le trajeron con esa idea, con ese pensamiento, y él lo que ha hecho es confiar en eso. Aquí el problema principal es que el Manchester United ha estado jugando algo para lo que no lo tiene futbolistas. Rubén Amorim ha sido tremendamente cabezota, ha seguido apostando por esa idea, pese a que los resultados eran terribles en Premier League, pese a que en Europa League algunas de las eliminatorias, para mí, sobre todo las más importantes, no las ha pasado gracias al nivel de juego de ese equipo, sino a la jerarquía de sus futbolistas y algunas decisiones muy controvertidas en el término arbitral. Rubén Amorim ha seguido confiando, ha seguido pensando, pues que esta base de jugadores le va a llevar los próximos años a conseguir algo, cuando para mí simplemente lo que tenía que haber hecho era hacer una temporada en la que había que minimizar los daños, en la que había que sacarle el máximo partido a los jugadores que había, porque la gran mayoría de esos futbolistas no iban a poder estar las próximas temporadas jugando con el portugués, porque no encajan en esa idea. Por lo tanto, había que adaptarse, había que hacer una idea diferente con la que venía el técnico portugués, pese a que desde la dirección te hayan dicho que tenías que implantar tu idea, fuese como fuese. Creo que se ha equivocado Rubén Amorim, no le ha sacado partido a los futbolistas, ha jugado esta final europea y además ha quedado muy mal de nuevo, porque apenas ha sido capaz de generar ocasiones, y en los pocos acercamientos que ha tenido el Tottenham le han marcado, ¿no? Así que, pues se viene un verano muy, muy, muy difícil en el Manchester United, de muchísimos cambios, de una nueva reconstrucción, de una nueva temporada totalmente tirada a la basura, debido, pues a la mala idea que viene desde arriba, desde la dirección, a cómo convencieron a Rubén Amorim, ya que el técnico portugués, pues no ha sido capaz de adaptarse y ha cometido el gran error que no debe cometer un entrenador, y es pensar que su idea está por encima de las virtudes de sus futbolistas y de los jugadores que tiene, ¿no? De los que forman su plantilla. Terrible error de Rubén Amorim, que se ha reflejado perfectamente en una final en la que el Tottenham, desde el planteamiento de Ange Postecoglou, jugando con una línea de 5 desde el principio, metiendo a Bentancur sobre Mason Mount y por momentos a Bissouma y a Sarr, emparejándolo con Bruno Fernández, ha dejado completamente sin fútbol a un Manchester United que, como os digo, pues ha puesto, debido al error de Rubén Amorim, la idea del técnico portugués por encima de la calidad y de las virtudes de estos futbolistas, y lo ha pagado muy, muy caro. Temporada para olvidar, sin clasificación a Europa, quedando muy, muy abajo, como no lo había hecho desde hace muchísimos años en la historia de la Premier League. El Manchester United no había quedado nunca tan atrás. Hay que irse, antes de que comenzase esta Premier League, a cuando aún se jugaba la primera división inglesa, para ver a un Manchester United que cayese tantísimo y que, pues completase una temporada tan mala. Veremos si estos resultados llevan a la dirección deportiva del Manchester United a pensar en Rubén Amorim, su posible despido, su continuidad. Veremos lo que ocurre, porque la verdad es que sus meses al cargo han sido terriblemente malos.
y bueno, pues los resultados ahí están en todas las competiciones, porque lo de hoy no puede salvar debido al terrible nivel de juego. Dicho esto, he hecho el alegato, ¿no? Para explicar lo que significa esta derrota para el Manchester United, puesto en valor también lo que puede venir en un Tottenham que es cierto que recibe este gran empuje económico, también en gran empuje a la hora de poder convencer futbolistas para que vengan con esa clasificación a la Champions, pero con muchas dudas, ¿no?, de la continuidad de Ange Postecoglou, un entrenador que ha sido capaz de romper ese récord bueno, ese récord no, ese mal registro de tantos años sin conseguir un título, pero sabiendo, bueno, pues que la temporada ha sido muy muy complicada y que hay cosas que se podrían haber gestionado también bastante mejor. También un entrenador bastante con poca capacidad de adaptarse, aunque hoy para mí, bueno, pues sí, en ese aspecto ha dado un par de pasos hacia adelante y le ha ganado la partida claramente a Rubén Amorim. Un partido en el que, bueno, pues rápidamente, como hay poquito que destacar, veíamos a un Tottenham que tenía mucha continuidad en su 11 con respecto a lo que venía siendo habitual en semifinales de Europa League, con un único cambio. Maddison, Kulusevski estaban en el banquillo lesionados, estaban fuera de la convocatoria lesionados. Son no estaba al 100%, hemos visto al jugador surcoreano, la verdad es que muy muy tocado, ha entrado después, pero bueno, un Tottenham que llegaba con bastantes bajas, un Manchester United también con jugadores importantes tocados, pero que bueno, pues salía con un 11 que no venía siendo tan habitual, pero que bueno, pues repitió o utilizó Rubén Amorim en el último partido en Premier League. La única novedad era Lenny Yoro como central derecho por delante de Lindelof, y bueno, pues Bruno Fernández jugando por delante de Casemiro en una especie de 3-1-5-1, he puesto yo para intentar explicarlo, porque bueno, pues Bruno, Mount, Amad Diallo estaban muy muy arriba en su posición en el campo. Casemiro, bueno, pues era el único pivote, y lo que ha hecho el Tottenham básicamente ha sido emparejar a sus jugadores por dentro con los jugadores del Manchester United, formando una línea de 5 con Bentancur sobre Mount, con Bissouma y con Sarr, bueno, pues emparejándose por momentos con Bruno Fernández y con Casemiro, cada uno de ellos, y haciendo un gran trabajo para que los jugadores del Manchester United tuviesen siempre una marca encima, no pudiesen recibir, no hubiese ese espacio entre líneas, porque, y esto es algo que viene siendo cada vez más habitual en los planteamientos de los entrenadores, sobre todo cuando se enfrentan a equipos que intentan meterle 3 jugadores por dentro, en vez de, bueno, pues intentar tapar con una estructura defensiva, con 2 líneas, tapar ese espacio entre líneas, lo que hace directamente es hacer marcajes individuales para no preocuparse de ese espacio entre líneas, sino para preocuparse de los jugadores que intentan ocupar esos espacios, y por eso les pone directamente esos marcajes individuales, esas persecuciones que para mí han sido la gran clave del planteamiento defensivo hoy de un Tottenham, bueno, pues que no ha hecho un buen partido, que la realidad es que no ha hecho prácticamente nada en ataque, que prácticamente no ha tenido acciones en las que haya podido sumar 5 o 6 pases en el encuentro, pero que la realidad es que ha sido capaz de terminar imponiéndose debido a que, bueno, pues en un partido en el que estaba pasando muy muy pocas cosas, en el que prácticamente todo surgía de duelos, de malos despejes, de acciones a balón parado, de acciones de estrategia, falta lateral, corners, bueno, pues ahí estaba la amenaza en un partido que se ha terminado desequilibrando principalmente por el tanto del 1-0, que en principio yo creo que ha sido en propia puerta de Luke Shaw, en un centro lateral desde banda izquierda, con Matar Sarr centrando hacia adentro, Brennan Johnson ganándole la espalda a Luke Shaw, sorprendiendo al jugador del Manchester United hoy jugando fuera de su posición más normal, jugando como central zurdo por la lesión de Lisandro Martínez. Dorgu no se entera de la película y Brennan Johnson termina, bueno, pues generando ese caos que termina con el gol en propia puerta de Luke Shaw, y la locura, ¿no?, en las gradas de un estadio de San Mamés lleno, y sobre todo daba la impresión de que con más afición de un Tottenham menos acostumbrado a vivir este tipo de finales europeas, y que quería paliar, que quería quitarse de encima esa sequía que ya llevaba, que ya duraba durante 17 temporadas. Se ponía el Tottenham por delante en ese minuto 41, y la realidad es que al Manchester United le ha costado mucho generar peligro, generar ocasiones, no ha encontrado prácticamente nunca a Mason Mount por dentro, no ha podido hacer partícipe del juego a Bruno Fernández. Lo más destacable
destacado la primera parte, ¿no? de Amad Diallo, siendo superior ante un Udogie que, bueno, pues nos ha dejado tantas dudas como los jugadores defensivos de un Manchester United que cada vez, bueno, pues que les tocaba participar dejaban algún error, algún mal pase, alguna acción de falta lateral incomprensible. En definitiva, esa clave para mí, la de la contundencia defensiva, ha estado muy por encima allí el Tottenham del Manchester United, y eso ha sido lo que ha desequilibrado una final en la que estaba pasando muy poquitas cosas hasta que ha llegado esa falta total de contundencia, de solidez de la defensa del Manchester United. El Tottenham resistiendo, el Tottenham siendo capaz de frenar esos ataques del conjunto de los Diablos Rojos, ataques eso sí, bueno, pues muy poquito elaborados, con muy poca capacidad de mover el balón, de generar ventajas, de llegar a la línea de fondo. Amad Diallo lo ha intentado, como os digo, en esa primera parte, pero bueno, pues generando prácticamente nada de peligro en unos primeros 45 minutos, con bueno, pues ninguna ocasión clara, y esa es la realidad. Seguramente la acción más importante en clave Manchester United en esa primera parte ha sido el disparo que ha bloqueado un Mickey Van de Ven, que la verdad es que ha hecho una grandísima final, al igual que el Cuti Romero. Danso también, cuando ha entrado en el tramo final, ha estado muy bien en el juego aéreo, y el central holandés, bueno, pues ha bloqueado un disparo importante en una de las pocas ocasiones que ha tenido Bruno Fernández durante la gran parte de la gran mayoría del encuentro, ¿no? Un partido en el que a Rubén Amorim le tocaba mover pieza en los segundos 45 minutos al descanso. Bueno, pues yo no he visto modificaciones aparentes, el Manchester United intentando algo diferente, pero la realidad es que hasta el minuto, yo creo que más o menos 65, 68, algo así, bueno, pues no hemos visto una reacción, ¿no? de un Manchester United que ha metido en el campo a los pocos minutos a Garnacho y a Sirse en ese minuto 71, pero la acción más determinante del encuentro la ha protagonizado de nuevo el bueno de Mickey Van de Ven, porque, bueno, pues ha evitado con una maniobra brutal sobre la línea el tanto del 1-1, después de un error terrible de Vicario en una salida, después de una falta muy centrada de Bruno Fernández, dejando el rechazo en el punto de penalti maravilloso, perfecto a Højlund, que su cabezazo no puede entrar, lo evita Mickey Van de Ven con la única gran acción del partido, para mí, la única gran acción digna de una final europea que hemos visto en esta final de Europa League 2024-2025 en Bilbao, en San Mamés, entre Tottenham y Manchester United. Los Diablos Rojos lo han intentado, Garnacho lo ha intentado en esos últimos minutos, el Manchester United ha vuelto a demostrar que en posicional tiene enormes problemas, le falta mucho desequilibrio, le falta mucho desborde, le falta mucha capacidad para mover el balón frente a un Tottenham que, bueno, pues se ha limitado a defender, se ha limitado bueno, pues a guardar su área, a guardar esa zona de la frontal, con muchísimos jugadores, con la entrada de Danso, con un paso, un clarísimo 5-4-1 en los últimos 10-15 minutos de partido, un Tottenham de Ange Postecoglou que lo fiaba todo a esa defensa del área, frente a un Manchester United que tenía muchísimos problemas para generar, que en esos últimos 15-20 minutos es cierto, bueno, pues que sí ha convertido el partido en un asedio, pero en el que, bueno, pues le ha faltado mucha capacidad, como os digo, de llegar a línea de fondo, de poner buenos centros, también incluso le ha faltado capacidad de cargar el área. Es que ha sido terrible, ¿no? Lo del Manchester United, totalmente incapaz, totalmente desesperante, ¿no? Para el que está desde fuera y en mi caso, bueno, pues que quería, ¿no? Le gustaba que la opción de que ganase el Manchester United, porque es un equipo, bueno, que sigo desde hace tiempo, y aunque estas últimas temporadas están siendo totalmente frustrantes, desde fuera la sensación, bueno, pues que es un club en caída total, que sigue en reconstrucción constante y que no deja de cometer un error tras otro. Como os digo, el Manchester United lo ha intentado hasta el final, la ha tenido Luke Shaw prácticamente en el 97 con un cabezazo entrando desde atrás, en el único remate de centro lateral positivo para un Manchester United que ni siquiera ha obligado a Vicario a tener que hacer una gran parada, que tuvo su acción para el empate con ese cabezazo de Højlund que sacó de forma espectacular con una maniobra maravillosa Mickey Van de Ven sobre la línea, y pese a ello, bueno, pues el Tottenham ha sido capaz de resistir, con Cuti Romero nombrado MVP de la final y con un Mickey Van de Ven que seguramente también se lo merecía lo mismo o más
que el central argentino, que ha sido de lo más positivo, que nos ha dejado una final de la Europa League, que ha tenido más problemas incluso en el juego de lo que preveíamos entre dos equipos de la zona baja de la clasificación en Premier League, con nombre, con mucha historia, y que, bueno, pues hoy nos han dejado, como os digo, una final europea bastante para el olvido. Esperemos que tanto de la Conference como de la Champions League nos dejen muchísimo más nivel. Hasta aquí el repaso y el final de un seguimiento a una Europa League 2024-2025 que comenzó siendo muy ilusionante para Real Sociedad y para Athletic. El conjunto de Imanol Alguacil se quedó en el camino precisamente frente a los Diablos Rojos. También le ocurrió lo mismo al Athletic en semifinales, y al final el Tottenham ha sido el único equipo capaz de vencer a lo largo de toda esta competición a un Manchester United que intentaba proclamarse campeón de forma sin haber perdido ningún partido, invicto, algo que habían logrado ya algunos equipos anteriormente, pero no ha podido ser, ya ha caído de forma merecida, podríamos decir, frente a un Tottenham que también ha completado una mala temporada en Premier, que la maquilla con este triunfo, y que, bueno, pues vamos a ver si esto le da continuidad a Ange Postecoglou o no de cara a la próxima temporada, pero eso sí, jugando en Champions League, con lo que eso significa a nivel económico y también a nivel de prestigio para el conjunto londinense. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por verlo.